El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Esta es la parte 14 y coincide con el comienzo del capítulo 8. Cuando entró su sirviente, Dorian Gray se quedó observándolo fijamente mientras se preguntaba si a éste se le habría ocurrido mirar tras el biombo. El hombre parecía bastante impasible y esperó sus órdenes. Dorian encendió un cigarrillo, se dirigió hasta el espejo y miró. Podía ver el reflejo del rostro de Víctor perfectamente. Era como una apacible máscara de servilismo. No había nada que temer allí, pero de todos modos pensó que convenía estar en guardia. Hablando muy despacio, le pidió que dijera al ama de llaves que quería verla y que luego fuera en busca del enmarcador y le pidiera que enviara 2 hombres de inmediato. Le pareció que al salir de la habitación había mirado en la dirección del biombo. O quizá fue solo su imaginación. Tras unos momentos, la señora Leaf, la vieja y querida señora vestida de seda negra, con una fotografía del difunto señor Leaf en un broche que llevaba al cuello y unos anticuados mitones de hilo en las arrugadas manos, entró con ajetreo en la habitación. «Y bien, señorito Dorian», dijo, «¿qué puedo hacer por usted? Le ruego me disculpe». En ese momento hizo una reverencia. Ya no debería llamarlo señorito Dorian. Pero Dios lo bendiga, señor. Lo conozco a usted desde que era un niño. Y no son pocas las travesuras que le hizo a la pobre vieja Leaf. Y no porque no fuera siempre un niño bueno, señor. Pero los niños no son más que niños, señorito Dorian. Y la mermelada siempre es una tentación. ¿Verdad que sí, señor? Él rió. Puedes llamarme siempre señorito Dorian, Leaf. Me enfadaré mucho contigo si no lo haces. Y te aseguro que sigo teniendo la misma afición por la mermelada. Solo que cuando me invitan a tomar el té fuera, no me la ofrecen nunca. Quiero que me des la llave de la buhardilla. La vieja sala de las lecciones, señorito Dorian. Vaya, está llena de polvo. Debo hacer que la limpien y la pongan en orden antes de que suba usted. No está para recibirlo, señorito Dorian. Desde luego que no. No quiero que la pongan en orden, Leaf. Solo quiero la llave. Bien, señorito Dorian, pero le advierto que se verá usted cubierto de telas de araña si entra allí. Lleva casi 5 años sin abrirse, desde que murió su señoría. Se estremeció al oír mencionar la muerte de su tío. Tenía odiosos recuerdos de él. Eso no importa, Leaf, respondió. La llave es lo único que quiero. Aquí está, señorito Dorian, dijo la anciana señora después de buscar en su racimo de llaves con manos trémulas y vacilantes. Aquí está la llave. La sacaré de la anilla en un momento. Pero no pensará vivir allí, señorito Dorian, estando aquí tan cómodo, ¿verdad? No, Leaf, no. Simplemente quiero ver el lugar y quizás guardar algo en él. Eso es todo. Gracias, Leaf. Espero que estés mejor de tu reumatismo y que te encargues de enviarme mermelada para el desayuno. La señora Leaf movió la cabeza. Esos extranjeros no entienden lo que es la mermelada, señorito Dorian. La llaman compota. Pero yo misma le traeré alguna mañana, si me lo permite. Será muy amable por tu parte, Leaf, respondió él, mirando la llave. Y después de hacer una elaborada reverencia, la anciana señora dejó la habitación con el rostro risueño. Tenía una poderosa objeción contra el ayuda de cámara francés. Sentía que era una desgracia para cualquiera haber nacido extranjero. Cuando la puerta se cerraba, Dorian puso la llave en su bolsillo y miró a su alrededor en la habitación. Sus ojos se detuvieron en un cobertor de satén púrpura, con abundantes bordados de oro, una espléndida obra veneciana del siglo XVII tardío, que su tío había encontrado en un convento cerca de Bolonia. Sí, aquello serviría para envolver el terrible objeto. Tal vez hubiera servido a menudo de sudario. Ahora iba a ocultar algo que poseía su propia corrupción, peor que la corrupción de la muerte, algo que engendraría horror y sin embargo no moriría nunca.
Lo mismo que el gusano en el cadáver serían sus pecados para la imagen pintada en el lienzo. Arruinarían su belleza y devorarían su gracia. La ensuciarían y la harían objeto de vergüenza. Y sin embargo, aquella cosa seguiría viviendo, siempre estaría viva. Se estremeció y por un momento lamentó no haberle contado a Basil la verdadera razón por la que había querido esconder el retrato. Basil lo habría ayudado a resistir la influencia de Lord Henry y las influencias aún más perniciosas que venían de su propio temperamento. El amor que le profesaba, pues era verdadero amor, tenía algo noble e intelectual. No era esa mera admiración física de la belleza que nace de los sentidos y que mueren cuando los sentidos se cansan. Era un amor como el que habían conocido Miguel Ángel y Montaigne y Winkelmann y Shakespeare mismo. Sí, Basil podría haberlo salvado, pero ya era demasiado tarde. El pasado siempre podía ser aniquilado. El arrepentimiento, la negación y el olvido podrían lograr eso. Pero el futuro era inevitable. Había pasiones en su interior que encontrarían su terrible salida, sueños que materializarían la sombra de su maldad. Tomó del sofá la enorme pieza de tejido púrpura y oro que lo cubría y sosteniéndola en sus manos pasó tras el biombo. ¿Era el rostro del lienzo más vil que antes? Le parecía que no había cambiado, y aún así se había hecho más poderosa su aversión hacia él. El cabello dorado, los ojos azules y los labios rojos, todo seguía allí. Era simplemente la expresión lo que parecía alterado, y esta era horrible en su crueldad. En comparación con lo que veía en ella de censura y reproche, qué leves habían sido las reprensiones de Basil acerca de Sibyl Vane. Qué leves y apenas trascendentes. Su propia alma lo contemplaba desde el lienzo y lo llamaba juicio. Halló ante él una mirada de dolor y entonces lanzó el lujoso sudario sobre el cuadro. Al hacerlo, se oyó llamar a la puerta. Salió al tiempo que entraba su sirviente. Los hombres han llegado, Monsieur. Sintió entonces que debía deshacerse de él en forma inmediata. No debía permitir que supiera a dónde llevaban el cuadro. Había algo taimado en él y tenía unos ojos sagaces y traicioneros. Sentado en el escritorio, garabateó una nota para Lord Henry, donde le pedía que le enviara algo que leer y le recordaba que iban a encontrarse a las 8:15 aquella noche. Espere respuesta, le dijo tendiéndosela, y haga pasar esos hombres. 2 o 3 minutos después, llamaron de nuevo a la puerta y el señor Ashton, en persona, el célebre enmarcador de la calle South Audley, entró en compañía de un joven ayudante de aspecto rudo. El señor Ashton era un hombrecillo rubicundo, con patillas rojizas, cuya admiración por el arte se veía considerablemente atemperada por la inveterada impecuniosidad de la mayoría de los artistas con los que trataba. Por norma general, nunca salía de su tienda. Esperaba que la gente fuera en su busca, pero siempre hacía una excepción cuando se trataba de Dorian Gray. Había algo en Dorian que atraía a todo el mundo. Era un placer incluso verlo. «¿Qué puedo hacer por usted, señor Gray?», dijo frotándose sus gruesas manos pecosas. «Decidí que me haría a mí mismo el honor de venir en persona. Acabo de conseguir una belleza de marco, señor, comprado en una subasta, florentino antiguo, procedente de Fonthill, según creo. Admirablemente adecuado para una pintura religiosa, señor Gray». «Lamento que haya tenido que tomarse la molestia de venir, señor Ashton. Desde luego que me pasaré a ver el marco, aunque no soy muy aficionado al arte religioso. Pero hoy
Quiero que me suban un cuadro al desván. Es bastante pesado y pensé que podría pedirles prestados a un par de sus hombres. No se preocupe en absoluto, señor Gray. Estoy encantado de servirle en cualquier caso. ¿Cuál es la obra de arte, señor? Esta, respondió Dorian, moviendo el biombo. ¿Pueden mover la cubierta tal como está? No quiero que se arañe al subir por las escaleras. No habrá dificultad, señor, dijo el amable embarcador, al tiempo que comenzaba con ayuda de su empleado a descolgar el cuadro de las largas cadenas de cobre de las que estaba suspendido. ¿Y ahora a dónde lo llevamos, señor Gray? Le mostraré el camino, señor Ashton, si tiene la amabilidad de seguirme, o quizá prefiera ir delante. Me temo que es en la parte más alta de la casa. Subiremos por la escalera delantera, que es la más ancha. Sostuvo la puerta abierta para los hombres, y estos pasaron al vestíbulo y comenzaron el ascenso. Lo sofisticado del marco había hecho la pintura extremadamente voluminosa, y de vez en cuando, a pesar de las obsequiosas protestas del señor Ashton, que sentía un verdadero disgusto de comerciante al ver a un caballero desempeñando cualquier tarea de utilidad, Dorian ponía las manos en él para ayudarlos. «Una buena carga, señor», dijo jadeando el hombrecillo cuando alcanzaron el piso superior, y se limpió la frente brillante. «Una carga terrible de llevar», murmuró Dorian, al tiempo que abría con llave la puerta de la habitación que iba a guardar para él el extraño secreto de su vida y ocultar su alma de los ojos de los hombres. No había entrado en aquel lugar desde hacía más de 4 años. No, desde luego, desde que lo había utilizado primero como sala de juegos, siendo niño, y más tarde como estudio cuando fue algo mayor. Era una habitación grande, bien proporcionada, que había sido construida ex profeso por el último Lord Gerard para uso del pequeño sobrino, al que, al no tener hijos él mismo, y tal vez por otras razones, había odiado siempre y había querido mantener a distancia. A Dorian no le pareció muy cambiada. Allí estaba la enorme casona italiana, con sus paneles fantásticamente pintados y sus deslustradas molduras doradas, en la que tantas veces se había escondido de niño. Allí estaba la librería de madera satinada, con sus manoseados libros escolares. En la pared, tras ella, colgaba el mismo raído tapiz flamenco, en el que un rey y una reina desgastados jugaban al ajedrez en un jardín, mientras que un grupo de halconeros pasaba a caballo con pájaros encapuchados en sus muñecas enguantadas. Qué bien lo recordaba todo. Cada momento de su solitaria niñez volvía a él al mirar alrededor. Recordaba la pureza sin mácula de su vida infantil, y le parecía horrible que aquel fuera a ser el lugar donde el funesto retrato iba a ocultarse. Qué poco había pensado en aquellos días muertos, en todo lo que le aguardaba. Pero no había ningún otro lugar en la casa tan a salvo de miradas entrometidas como aquel. Él tenía la llave y nadie más podía entrar allí. Bajo su sudario púrpura, el rostro pintado en el lienzo podría volverse bestial, podrido y sucio. ¿Qué importaba? Nadie podría verlo. Ni siquiera él lo vería. ¿Por qué iba a contemplar la espantosa corrupción de su alma? Conservaría su juventud, eso bastaba. Y además, ¿no podría su naturaleza mejorar después de todo? No había razón para que el futuro tuviera que estar tan lleno de vergüenza. Algún amor podría cruzarse en su vida y purificarlo y protegerlo de aquellos pecados que ya parecían estar agitándolo en carne y espíritu, aquellos extraños pecados no reflejados en la pintura,
cuyo mismo misterio les confería su sutileza y atractivo. Quizá algún día la mirada cruel habría desaparecido de aquella delicada boca escarlata y él podría mostrar a todo el mundo la obra maestra de Basil Hallward. Pero no, era imposible. La criatura del lienzo estaba envejeciendo hora tras hora, semana tras semana. Aunque escapara a la fealdad del pecado, la fealdad de la edad lo aguardaba. Las mejillas se hundirían o se volverían flácidas. Amarillentas patas de gallo rodearían los ojos consumidos, volviéndolos horribles. El pelo perdería su brillo, la boca se abriría o caería con laxitud y sería estúpida o repugnante, como son las bocas de los viejos. Allí estarían el arrugado cuello, las manos frías con venas azules, el cuerpo retorcido que él recordaba en aquel tío que había sido tan severo con él en su niñez. El cuadro tenía que estar oculto, nada podía evitarlo. «Tráigalo, señor Ashton, por favor», dijo con cansancio, dándose la vuelta. «Siento haberlo hecho esperar tanto. Estaba pensando en otra cosa». «Siempre se agradece descansar, señor Gray», respondió el enmarcador, que aún tenía la respiración entrecortada. «¿Dónde lo ponemos, señor?» «Oh, en cualquier parte. Aquí servirá. No quiero que lo cuelguen. Solo apóyelo contra la pared. Gracias». «¿Podría ver la obra de arte, señor?» Dorian se sobresaltó. «No le interesaría, señor Ashton», dijo sin apartar la vista del hombre. Estaba preparado para saltar sobre él y derribarlo si se atrevía a levantar la espléndida tela que ocultaba el secreto de su vida. «Ya no lo molestaré más. Le estoy muy agradecido por su amabilidad al venir». En absoluto, señor Gray. Siempre dispuesto a hacer por usted todo lo que haga falta». Y el señor Ashton bajó ruidosamente las escaleras, seguido de su ayudante, que volvía la vista a Dorian, con una mirada de callado asombro en su rostro rudo y poco agraciado. Nunca había visto a alguien tan maravilloso. Cuando el sonido de sus pasos se hubo apagado, Dorian cerró la puerta con llave y la guardó en el bolsillo. Se sentía a salvo ahora. Nadie vería jamás aquella cosa horrible. No habría otros ojos que los suyos que contemplaran su vergüenza.